Dios le bendiga, le habla su hermana Analicia Las Mejía desde Santo Domingo, República Dominicana. A manera de introducción, deseo hablar del Instituto de Virología en Wuhan. Conocíamos de la existencia de laboratorios especializados en virus, pero saber que desde el 1956 existe un instituto de virología en el que se almacenan más de 1.500 cepas de virus, muchos de ellos mortales, con la finalidad de estudiar y analizar para descubrir la cura y la vacuna de lo mismo, puede ser alentador. Alentador porque las apariciones de nuevos virus no se detienen, y aterrador porque sabemos el peligro si esta muestra caen en las manos equivocadas. Este instituto de investigación es administrado por la Academia de Ciencia en China, y en el 2015 se abrió el primer laboratorio bioseguridad nivel 4 en este instituto. En torno a lo ocurrido existe mucha conjetura de si este virus fue creado, si se está usando para reducir la población, si son armas biológicas usadas con diferentes fines, pero realmente no nos centraremos en esto. Al principio se conoció como el virus proveniente del murciélago, pero la base de información es muy limitada, por lo que hablaremos de la realidad de la pandemia, que nos afecta a todos de manera directa o indirectamente, y la crisis económica que amenaza seguir creciendo, y las noticias no son muy alentadoras, por lo que debemos estar preparados tomando las medidas para no ser parte de las estadísticas de los infectados. Y en caso de que sí, ¿qué podemos hacer? Los coronavirus. Estos tienen un tiempo entre nosotros y son conocidos en el reino animal. En los años 60 fueron descubiertos dos tipos de coronavirus en humanos, asociados a síndromes respiratorios leves similares a lo de la gripe común. En el 2002 fue la primera aparición severa, el SARS-1, síndrome respiratorio agudo, según sus siglas en inglés. Este se inició al sur de la China y en pocos meses se propagó a más de 2 docenas de países antes de que se pudiera controlar, infectando a más de 8.000 personas con 774 muertes. Esto motivó a la Organización Mundial de la Salud que emitiera una alerta sanitaria global. En el 2012 surge una nueva cepa. Este se transfirió de los animales a las personas. Era un nuevo tipo y fue bautizado como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS. Este no se transfería de persona a persona con facilidad, ya que la mayoría de las personas contagiadas no propagaron la enfermedad, aunque en Francia se reportaron algunos casos. 124 casos se confirmaron en Arabia Saudita y 52 personas fallecidas a finales del 2013. A finales también del 2019 surge una nueva cepa de los corona, lo que conocemos hoy como el COVID-19, y a la fecha tenemos cerca de 20 millones de personas infectadas y casi 8.000 muertos. Y en muchos países estas cifras siguen en aumento. Seguir el protocolo. Se han creado una serie de normas para seguir en el hogar, en el trabajo, en los bancos, en los supermercados y en todos los lugares donde necesariamente se van a reunir un gran número de personas. Esto también aplica para la iglesia y el transporte público. Violar esta medida de precauciones es poner en riesgo nuestras propias vidas y la de nuestras familias. Es por eso que se recomienda el uso de mascarillas, lentes de protección, guantes, lavarse las manos correctamente con abundante agua y jabón, el uso de gel antibacterial, el uso de alcohol, de agua clorinada para desinfectar y evitar ser contagiado.
Recuerden que debemos desinfectarnos al llegar a nuestros hogares y desinfectar todo lo que llevamos a nuestra casa. Se recomienda también no hacer visitas ni recibirla, a no ser por causa de fuerza. Pero en caso de que recibamos visita, debemos utilizar todas las medidas de precauciones. Colocarnos nuestra mascarilla, desinfectar la persona que llega, guardar un distanciamiento, porque debemos ver como posibles portadores del virus a todas las personas que nos visitan, ya que muchos no presentarán síntomas y otros en el tiempo de incubación tampoco presentan síntomas, aunque se sabe que en el tiempo de incubación no pueden contagiar a otros, pero recordemos que este es un virus nuevo y que desconocemos muchas cosas de cuál es su real comportamiento, por lo que debemos tomar todas las medidas de precauciones. Por ejemplo, durante el tiempo de incubación, que va de 7 a 14 días, la persona puede no presentar síntomas, pero ya a partir del día 6, la persona infectada puede comenzar a contagiar a otro aún sin saberlo. Y una persona, por ejemplo, que se levante por la mañana, salga en un transporte público, vaya a su trabajo, luego al banco, pase por un supermercado, de regreso, esa persona pudo haber estado en contacto con más de 100 personas. Y no sabemos en qué momento esa persona pudo haberse infectado o de estar contagiado, esa persona pudo estar infectando a otra persona. Es por eso que no debemos llevarnos de la apariencia de que la persona no presenta síntomas para confiarnos. Recuerden que los saludos, ahora mismo todos estamos dando los saludos de reverencia o tocándonos con el codo para evitar el contacto físico con las personas. Subir las defensas del cuerpo. Nuestro sistema inmunitario es una compleja red que incluye órganos, tejidos, células especializadas y proteínas que trabajan en conjunto para protegernos de organismos infecciosos y prevenir el desarrollo de enfermedades. Y si éstas llegaran a desarrollarse, producen proteínas y glóbulos blancos que trabajan para evitar que dañen nuestra salud. La importancia de fortalecer nuestro sistema inmunitario es esencial para crear una fuerte defensa en contra de los agentes infecciosos que pueden atacarnos, por lo que es necesario consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales, por lo que debemos llevar una dieta balanceada con los aportes nutricionales necesarios para mantener una buena salud. Debemos consumir alimentos naturales, frutas, vegetales, proteínas, fibra, evitar la grasa saturada. Sabemos que la grasa es necesaria, pero debemos sustituirla por la que no son saturadas. Estas son de origen vegetal, ya que se ha comprobado que disminuyen el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y otros problemas de salud. Debemos cuidar la hidratación, tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, realizar ejercicio, caminar, correr, nadar, practicar algún deporte físico. Se recomienda que sea de 30 a 45 minutos si lo queremos hacer por salud. Otro detalle que también debemos cuidar es el tiempo de descanso, el tiempo que le dedicamos al sueño. Tratar de tener un sueño reparador, por lo que se recomienda alejar los dispositivos electrónicos de la cama antes de dormir. Reducir el estrés. El estrés baja la defensa y debemos aprender a manejar el estrés. Existen diversas técnicas para manejar el estrés, ya que si reducimos el estrés acompañado de una buena alimentación, esto va a fortalecer nuestro sistema de defensa, que será la barrera que vamos a tener en contra de la bacteria, los hongos, los virus que atacan a nuestro cuerpo. Debido a la gran demanda de las pruebas por la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado lo que conocemos hoy como las pruebas rápidas para el diagnóstico
del COVID-19. La más conocida es la que se realiza utilizando un hisopo para tomar una muestra de fluido a través de la nariz hasta alcanzar la rinofaringe. Esta determina si la persona tiene una infección o partícula del virus. O sea, la prueba del PCR, como se conoce, permite detectar fragmentos del material genético. En caso de que no encuentre el material genético, esta prueba dará negativa, ya que tiene una alta sensibilidad. La muestra de sangre, esta buscará los anticuerpos que generan la infección. O sea, nos ayuda a saber si la persona tuvo una infección. Si esta prueba se realiza en los primeros días en que la persona fue infectada, podría darnos un falso negativo, ya que los anticuerpos demoran en aparecer. Se estima que de 1 a 3 semanas es que aparecen después de generada la infección. Esta prueba es efectiva para saber quiénes han sido infectados y poseen anticuerpos, ya que muchas personas han sido infectadas y pasado el proceso como una gripe, o sea, un resfriado común. Es importante saber cuáles personas han desarrollado anticuerpos en contra de la enfermedad del COVID, aunque todavía no sabemos por cuánto tiempo nos puedan proteger. Se tiene un estimado de acuerdo al comportamiento de las personas que han sido infectadas por la familia de los coronavirus. Pero realmente el tiempo en que estos anticuerpos nos van a proteger se debe esperar. Otra de las pruebas que también se vienen realizando es la prueba del aliento. Esta consiste en que la persona va a soplar varias veces dentro del dispositivo para luego analizar si la persona tiene COVID-19 o el virus del SARS. En República Dominicana se realizó un estudio con 1,000 personas, o sea, con la prueba del aliento, y fue efectivo en un 95% y una sensibilidad en un 89%. El dispositivo de origen israelí se conoce como el TeraSystem o prueba del aliento. Permite tener los resultados en 20 minutos, por lo cual se considera que puede ser muy efectivo para ser utilizado en los aeropuertos, en los hoteles y en las empresas cerradas. Pero determinar si una persona tiene COVID, como cualquier otro tipo de enfermedad, se debe conocer el historial histórico de la persona y el conjunto de síntomas que lo acompañan, porque algunos síntomas son similares a otras enfermedades. Es por eso que el historial histórico, junto al conjunto de síntomas, acompañado de las pruebas de laboratorio, es lo que va a hacer que el médico determine. O sea, estos resultados deben ser evaluados por un médico internista, o sea, un profesional de la salud, ya que este es el que, de acuerdo al cuadro del paciente, va a indicar cuál es el tratamiento que el paciente va a seguir. ¿Qué ocurre en el cuerpo de una persona infectada por COVID día por día? Después de pasado el tiempo de incubación, que puede ser de 7 a 14 días, de tener contacto con el virus, el primer día en que aparecen los síntomas, presentará fiebre. Segundo día, malestar general, dolor de garganta. Tercer día, mareo en algunos de los casos, congestión nasal, dolor de cabeza, tos seca. Cuarto día, desorientación, somnolencia, diarrea en muchos de los casos. Quinto día, el virus ya está en los pulmones y en este punto la mayoría mejoran sin presentar o desarrollar una neumonía. Sexto día, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto en la mayoría de los casos. El paciente de desarrollar una neumonía debe empezar a medicarse el sexto día. Este día es clave, ya que si no se comienza a tratar aquí la neumonía avanzará rápidamente. Día 7 y 8.
ya están presentes la mayoría de los síntomas que conocemos. El inconveniente es que la prueba rápida pueden dar negativa los primeros días. Es por esta razón que cuando el paciente presenta los síntomas se van a tratar como si fueran positivos, aunque no tengamos el resultado de la prueba, ya que el 55% de los pacientes que comienzan a tratarse en el día 7 y el día 8 van a responder satisfactoriamente al apoyo médico. Día 9. El daño es progresivo. Se presenta lo que conocemos como el síndrome respiratorio agudo, ya que la persona en este punto no podrá respirar por sí misma y ya se comienza a evaluar si se puede dejar solamente con oxígeno o si va a necesitar de un ventilador artificial. Día 10. El corazón comienza a fallar por la presión del aumento de la hipertensión pulmonar. Ya no hay oxígeno. Día 11 y 12, el pH se hace más ácido y comienza a dañar otros órganos. El sistema de defensa comienza a fallar. Y van a llegar otros organismos oportunistas para agravar el cuadro del paciente. 13 y 14, los pulmones dejan de funcionar, el corazón sigue fallando, los riñones también comienzan a tener insuficiencia, el hígado, y así sucesivamente todos los órganos comienzan a fallar. Esto ocurre en un tiempo de 15 a 16 días. Cuidar a una persona infectada con COVID. Como ya sabemos, un 85% de las personas que son infectadas por COVID no requieren ser hospitalizados. Lo pasarán como una gripe general y podrán quedarse en la casa para ser atendidos. Se recomienda que esta persona sea aislada en una habitación y que tenga acceso a su propio baño. En caso de que deba compartir el baño, este baño entonces deberá ser lavado y desinfectado cada vez que el infectado lo utilice. Se recomienda elegir a una persona sana, joven y libre de riesgo para que sea el cuidador. Ambos deben utilizar mascarillas, tanto el infectado como el cuidador. El cuidador debe utilizar guantes para recibir la ropa o utensilio que sea utilizado por la persona infectada. Se debe colocar una silla en la habitación de 2 a 3 metros para evitar que el cuidador tenga un contacto directo con las personas infectadas. Y es aquí donde el cuidador debe colocar los medicamentos, la comida y la ropa que van a ser utilizadas por el infectado. Se debe cubrir y amarrar en funda doble todos los desechos del infectado para evitar que estos puedan contagiar a otro. El enfermo debe llevar un monitoreo de la temperatura, o sea, de la fiebre. Debe tomarse la temperatura de 3 a 4 veces al día, así como informar cualquier otro síntoma que aparezca a su cuidador para que éste lo reporte a su médico y pueda ver el avance o la mejoría de la enfermedad. La persona infectada es el responsable de bañarse, de limpiar su habitación y el baño. En caso que la condición de salud agrave y no pueda realizar esta tarea, entonces es preferible que el infectado sea hospitalizado y no poner en riesgo al cuidador. Cuando en el hogar hay más de una persona infectada, aunque tengan el mismo virus, no pueden quedarse en una misma habitación. Así que tendrán que aislarse en habitaciones separadas, porque si se quedan en la misma habitación, la descarga viral será mayor y el proceso de recuperación también será muchísimo mayor. Por lo que cada quien debe agotar su proceso de manera individual y pasar su proceso de recuperación en habitaciones separadas. ¿Qué tiempo durará la enfermedad del COVID en nuestros cuerpos? La respuesta puede variar, dependiendo la condición de riesgo, la edad y de cómo seamos impactados por la enfermedad. Se conocen 3 niveles, que van desde leve a moderado,
en un 85%, severo en un 10%, críticos en un 5%. Desde el día en que la persona estuvo en contacto con el virus hasta la presencia de los síntomas podrían transcurrir de 7 a 14 días, en lo que conocemos como el tiempo de incubación, y es donde el virus utilizará nuestras células vivas para reproducirse. Pero ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Bueno, este comenzará a preparar la primera línea de defensa, que es cuando aparece el patógeno y el flujo de sangre aumenta hacia el lugar infectado. Y de los vasos sanguíneos salen células y determinadas sustancias como proteínas, citocina, para atacar y detener la infección. Debería detenerse en ese momento. En caso de que no, entonces viene la segunda línea de defensa. Nuestro sistema inmunitario demorará algunos días en dar una respuesta adaptativa y es el encargado de formar los anticuerpos. Estos tienen memoria y recordarán los patógenos con lo que el cuerpo ha estado en contacto en el pasado para saber cómo volver a atacar en el futuro si nos volviéramos a contagiar. Pero los virus mutan, por lo que si es una nueva cepa, nos volveremos a infectar. Se cree que el coronavirus interfiere para inhibir muchas de estas funciones de la producción de anticuerpos, pero en el 85% nuestro sistema inmunitario logra hacer el trabajo, por lo que solo un 10% sufrirá en un modo más severo y en un 5% críticos. El tiempo que durará en el cuerpo, según el comportamiento, sabemos que después de 7 días la descarga viral baja. Así que este durará de 3 a 4 semanas. En otros casos, durará de 4 a 6 semanas, como en los casos en que se complica con neumonía y en otros casos más graves. Sabemos que se han reportado casos que se ha durado hasta 3 y 4 meses, pero quiero resaltar que pasado las 6 semanas puede que ya el virus dé negativo, pero las secuelas que provoca la enfermedad podrían pasar meses, según reporte médico. Mejorar los síntomas del paciente tratado en casa. Recordemos que los pacientes tratados en casa fueron evaluados y medicados ya por un médico, o sea, el médico le dio las indicaciones de cuál era el tratamiento que iba a seguir en su casa. Este paciente conoce cuáles son los medicamentos que debe tomar, cuáles son los horarios. Lo que este paciente debe evitar es tomar otros medicamentos adicionales porque le funcionó a un vecino, porque te lo recomendó un familiar. Realmente hay muchos medicamentos que no se pueden combinar, por lo que es recomendable que lo consulte primero con tu médico. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a acompañar el tratamiento del médico con los remedios caseros que sabemos que ayudan a mejorar los síntomas. Por ejemplo, para tomarse una pastilla, sabemos que puede ser perfectamente acompañado por el té de limón al que se le agreguen hojas de menta, jengibre, endulzarlo con miel o azúcar morena, lo que pueden ingerir azúcar. O tomar el frasco de miel como normalmente hacemos y se le agrega ahí cebolla, ajo, se le exprime el jugo de un limón. Estos remedios naturales, caseros, que nosotros sabemos que sirven para desinflamar, que sirven para mantener lubricado la garganta, que decongestionan y que realmente mejoran lo que son los síntomas. También podemos hacer lo que son los vapores caseros, lo que hacemos con las hojas de eucalipto. O sea, se toman 10 gramos de las hojas, se hierve en 1 litro de agua por 10 minutos, se deja reposar, se cuela, luego se vacía en un tazón, nos colocamos una toalla en la cabeza y vamos a inhalar los vapores de 10 a 15 minutos. Se puede utilizar lo que son los vaporizadores eléctricos. Esto, dependiendo su tamaño, traen su propia indicación, aunque por lo general
Se toma 1 litro de agua, al cual se le agrega media cucharita de sal. En la parte de arriba siempre trae su espacio donde se le va a agregar un poquito de mentol líquido. La ventaja de estos vaporizadores es como que recogen el polvo de la habitación y reducen mucho la tos, decongestionan, mantienen la garganta hidratada y la mayoría de los pacientes sienten un gran alivio después de haber tomado los vapores. Recuerden que los vapores no matan el virus como se pensaba al principio, solamente van a mejorar los síntomas. Debemos tener presente que estamos hablando del paciente que se está atendiendo en su casa, no el que está en un estado grave en un hospital. Al igual que los antibióticos, estos no matan el virus, pero son usados para tratar la infección ocasionada por el virus que desarrolla la enfermedad del COVID-19. Para la garganta podemos utilizar lo que son las gárgaras de agua tibia con sal. Estas ayudarán a calmar la irritación en la garganta. Se debe evitar lo que son alimentos muy pesados, aunque la propia molestia de la enfermedad, como el dolor de garganta, la pérdida del apetito, la pérdida del gusto, del olfato, van a hacer que uno desee ingerir alimentos ligeros, como son sopa, jugos, puré, algo de fruta. Se debe evitar los refrescos embotellados. Son muy perjudiciales para la salud y tienen un alto contenido de azúcar. Durante este proceso de enfermedad y aun cuando no estemos enfermos, realmente se debe evitar los refrescos embotellados. En caso de que se presente alguna dificultad respiratoria, se recomienda la posición cúbito prono. Esta es la posición que conocemos como estar boca abajo. A la mayoría de los pacientes le funciona. Le ayuda con la dificultad respiratoria, en la mayoría de los casos, ya que disminuye lo que son los daños inducidos y mejora lo que es la oxigenación en los pulmones. ¿Qué ocurre en el cuerpo de una persona infectada por COVID día por día? Después de pasado el tiempo de incubación, que puede ser de 7 a 14 días, de tener contacto con el virus, el primer día en que aparecen los síntomas, presentará fiebre. Segundo día, malestar general, dolor de garganta. Tercer día, mareo en algunos de los casos, congestión nasal, dolor de cabeza, tos seca. Cuarto día, desorientación, somnolencia, diarrea en muchos de los casos. Quinto día, el virus ya está en los pulmones y en este punto la mayoría mejoran sin presentar o desarrollar una neumonía. Sexto día, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto en la mayoría de los casos. El paciente de desarrollar una neumonía debe empezar a medicarse el sexto día. Este día es clave, ya que si no se comienza a tratar aquí la neumonía avanzará rápidamente. Días 7 y 8. Ya están presentes la mayoría de los síntomas que conocemos. El inconveniente es que la prueba rápida pueden dar negativa los primeros días. Es por esta razón que cuando el paciente presenta los síntomas se van a tratar como si fueran positivos, aunque no tengamos el resultado de la prueba, ya que el 55% de los pacientes que comienzan a tratarse en el día 7 y el día 8 van a responder satisfactoriamente al apoyo médico. Día 9. El daño es progresivo. Se presenta lo que conocemos como el síndrome respiratorio agudo, ya que la persona en este punto no podrá respirar por sí misma y ya se comienza a evaluar si se puede dejar solamente con oxígeno o si va a necesitar de un ventilador artificial. Día 10. El corazón comienza a fallar por la presión del aumento de la hipertensión pulmonar. Ya no hay oxígeno. Día 11 y 12. El pH se hace más ácido y comienza a dañar otros órganos.
el sistema de defensa comienza a fallar y van a llegar otros organismos oportunistas para agravar el cuadro del paciente. 13 y 14. Los pulmones dejan de funcionar, el corazón sigue fallando, los riñones también comienzan a tener insuficiencia, el hígado, y así sucesivamente todos los órganos comienzan a fallar. Esto ocurre en un tiempo de 15 a 16 días. Secuelas. Son los daños o trastornos que quedarán en el paciente después de haber sufrido la enfermedad. En los pacientes que no presentaron ningún síntoma, bueno, en esto no van a quedar ningún tipo de secuelas. Al igual que los pacientes que presentaron la enfermedad en un modo leve. Estos se van a recuperar en muy poco tiempo y no dejará ningún daño en el paciente. En los pacientes que sufrieron la enfermedad en un modo severo, me estoy refiriendo a los que necesitaron ser ingresados al hospital y que presentaron neumonía, estos se van a recuperar de 3 a 4 semanas. Y en algunos de los casos van a necesitar un poco más de tiempo dependiendo de la gravedad. En los casos críticos, me estoy refiriendo a los que estuvieron en intensivo conectados a un ventilador artificial. Estos van a tardar un largo tiempo en recuperarse porque en este caso sí van a quedar daños y trastornos a otros órganos que van a necesitar seguir siendo tratados después de haber pasado la enfermedad del COVID. Van a seguir siendo tratados y en algunos casos van a poder recuperarse quizá en 1, 2 o 3 meses, pero en otros casos pueden que queden lesiones permanentes causadas por la enfermedad del virus. Como este virus se aloja en los pulmones, comenzará a dañar células, tejidos, por lo que el pulmón quedará resentido. Una de las razones es porque los pulmones dejarán de respirar por sí solos y esto puede desarrollar lo que conocemos como fibrosis. Esto sucede por la respuesta del sistema inmunológico que va a atacar fuertemente tratando de destruir el virus, por lo que quedarán cicatrices, provocando rigidez en los tejidos. Entonces, esto va a limitar lo que son las funciones respiratorias, por lo que la persona necesitará oxígeno durante el proceso de recuperación. Y en otros casos, muy reducidos, puede que necesiten oxígeno de por vida. Las personas que han estado conectadas a un ventilador artificial necesitarán más tiempo de recuperación por el motivo de que hasta para hablar, tragar, van a sentir molestia por algunas semanas. Esto será debido a la inflamación que genera el estar intubado a través de la garganta. Otro órgano afectado es el corazón, con una insuficiencia cardíaca que podría ser la respuesta inflamatoria, o las presiones pulmonares al llenarse de líquidos, sumado a la falta de oxígeno en la sangre, o los posibles coágulos que pueden presentarse. Otro órgano que ataca es el hígado, provocando fallas hepáticas aún después de que la enfermedad del COVID no esté presente en el cuerpo, por lo que se va a necesitar muestra del tejido, análisis de sangre para continuar con un tratamiento. También afecta a los riñones. Si el paciente tenía una insuficiencia renal antes de la enfermedad, sabemos que su condición va a ser mucho más grave. En caso de que desarrolle la insuficiencia después de haber sufrido la enfermedad del COVID, necesitará diálisis por algún tiempo. Otro paciente que también va a necesitar recuperación son los que han estado inmovilizados por un largo tiempo. Estos van a presentar lo que es parálisis muscular, por lo que durante el proceso de recuperación van a sentir debilidades musculares,
limitación en lo que son sus funciones diarias durante el proceso de recuperación. Otros posibles daños podrían ser neurológicos, como confusión, falta de concentración, inflamación en el cerebro, que podrían ser leves y otros graves, pero la mayoría mejoran con tratamiento. También va a necesitar ayuda psicológica por todos los daños sufridos durante el proceso de la enfermedad. Algo que todavía se está estudiando es si estos daños son ocasionados por la enfermedad del COVID o son consecuencia de los efectos secundarios del tratamiento que se está utilizando en la enfermedad, ya que algunos de los medicamentos no son apoyados por la Organización Mundial de la Salud, ya que ésta supervisa lo que es la eficacia, los riesgos y los beneficios de estos medicamentos. ¿Por qué los vapores no matan el virus del SARS? Este virus muere a alta temperatura. Se estima que es sobre los 56 grados. La Sociedad Médica en Francia reportó que sometió el virus a 60 grados y que después de una hora logró reproducirse, por lo que ni la cara ni los pulmones pueden resistir esta temperatura sin sufrir graves quemaduras. Preguntas. Si hemos estado en contacto con una persona que ha dado positivo al COVID, ¿debemos comenzar a tomar antibióticos? La respuesta es no. Tomar antibióticos antes de desarrollar la infección solo va a debilitar nuestro organismo, haciéndonos mucho más vulnerables al virus. Pregunta. ¿Por qué la persona infectada con el virus, la mayoría pierden el olfato y el gusto? La respuesta es que el virus entra por la nariz y la boca y se aloja en la garganta. Y es el primer lugar donde comienza a dañar los tejidos. Así que esto sucede por la inflamación que el virus produce. Estos daños no son permanentes, por lo que de 10 a 15 días se recuperan según la descarga viral. Pregunta. ¿Se puede tener el virus y no desarrollar la enfermedad del COVID-19? La respuesta es sí. Estos son los pacientes asintomáticos, o sea, los que no presentan síntomas, pero que desarrollan anticuerpos. Pregunta. ¿Todos los que desarrollan la enfermedad del COVID-19 tendrán neumonía? La respuesta es no. La mayoría de los pacientes lo pasarán como un resfriado común. Pregunta. ¿Cuándo debo ir al médico por COVID? Después de ser atendido para seguir el tratamiento en casa. O sea, estos son los pacientes que no presentan riesgo, que son medicados y enviados a su casa. La respuesta es que debe ir a su médico o ponerse en contacto de inmediato con su médico si se presenta una dificultad respiratoria. Pregunta. ¿Todos los pacientes con neumonía severa deben ser entubados? La respuesta es que no hay forma posible de mantener con vida un paciente que haya perdido la capacidad de respirar por sí solo. Este procedimiento le ayudará a llevar un poco de oxígeno en lo que la inflamación cede. Pregunta. ¿Por qué el jabón destruye el virus? Sabemos que este virus está rodeado por una capa de grasa. El jabón disuelve la grasa, por lo que el virus no podrá adherirse ni ingresar al cuerpo. Pregunta. ¿Qué es la descarga viral? La respuesta es que son las partículas del virus que se encuentran en el individuo que fue infectado. A mayor carga viral, mayor será el grado de infección y mayores los riesgos de transmisión del virus. Pregunta. ¿Las personas que han sido contagiadas pueden volver a contagiarse? Bueno, por lo que sabemos, el cuerpo crea los anticuerpos en contra de la enfermedad. Lo que todavía no sabemos es por cuánto tiempo puedan protegernos.
Si tantos países dicen tener la vacuna del COVID, ¿por qué no está disponible? Respuesta: la vacuna siempre tardará un tiempo en estar disponible. De hecho, se debe estudiar las posibles reacciones futuras que éstas podrían tener, por lo que llevan tiempo. De hecho, conocemos muchísimas enfermedades que tienen tiempo entre nosotros y que todavía no tienen una vacuna. Por lo que siempre se van a estudiar los riesgos, los beneficios, antes de que éstas sean aprobadas. Pregunta: ¿debo ponerme la vacuna? Bueno, en el área médica nada causa más preocupación que la aparición de un nuevo virus para el cual no hay un tratamiento específico y que tampoco hay una vacuna para proteger la población. El temor de la iglesia con relación a esta vacuna es que si este virus fue posiblemente creado, aunque se desmiente la posibilidad de que así sea, para aplicar esta vacuna con otros fines, lo cual realmente no está muy claro porque todos sabemos que se estuvieron dando conferencias con relación a este virus antes de que se convirtiera en una pandemia. Creo que en ese sentido el pueblo de Dios debe orar y buscar la dirección de Él antes de tomar una decisión sobre la vacuna. Tiempo en que durará el virus en las diferentes superficies. Realmente el tiempo varía dependiendo la superficie. Por ejemplo, si es en el aire, sabemos que al principio nos decían que el virus pesaba mucho y que se caía al suelo tan pronto la persona tosía o estornudaba. Pero las micropartículas realmente duran un tiempo en el aire. Si el espacio es abierto, sabemos que van a ser arrastradas por el viento y que va a durar menos tiempo en el aire. Pero por ejemplo en los lugares cerrados, se ha comprobado que las micropartículas podrían durar hasta 3 horas. Por ejemplo, en el cobre, que dura 4 horas, en el papel, en el cartón, en las telas, dura 24 horas. En el acero inoxidable dura 2 días y en el plástico 3. Pero quiero hacer una salvedad con la tela porque puede variar dependiendo de la textura de la tela, a la temperatura en que esté expuesta. Por ejemplo, sabemos que una ropa que esté puesta, por ejemplo, al sol, el virus es sensible a los rayos solares, o sea que el tiempo va a variar dependiendo la temperatura y la superficie en la que caiga. En los niños indiscutiblemente desarrollan una infección más leve. Aunque se han reportado casos de gravedad, en la mayoría de los casos en general, ellos responden al tratamiento médico con mucha facilidad, por lo que su tiempo de recuperación es mucho más rápido. En el caso de los envejecientes, el riesgo es mucho más alto, ya que muchos de los órganos que ataca esta enfermedad con los años desarrollan deficiencia, por lo que como su organismo está debilitado, se le hace más difícil hacerle frente a esta enfermedad. Aunque una geriatra me comentó que en su sala ella no perdió un solo paciente envejeciente. Ella dice que no sabe si se debe a que por lo general tomaban desinflamatorio y pastilla anticoagulante, o a que terminado su servicio se ponía de rodillas a orar por cada uno de sus pacientes. En este caso yo creo que fue la segunda opción. Hasta el momento, como todos conocemos y sabemos, esta enfermedad todavía siguen apareciendo síntomas que no fueron descritos en un principio de la enfermedad. O sea, entendemos que en un principio todo se basaba en síntomas solamente respiratorios y hoy en día podemos valorar hasta un rasgo cutáneo en los pacientes. Entonces, con respecto a lo que es la transmisión del COVID-19 en los fetos de madres embarazadas que han sido contagiadas, hasta el momento no hay estudios que demuestren que hay una transmisión vertical ni a través de las pacientes que tienen un parto autóxico, ni tampoco de las que se le ha realizado una cesárea. Se realizaron cesáreas por eso, pensando en que era posible la transmisión
pero no hay estudios realmente que demuestran que hay una transmisión vertical. Ahora, posteriormente, ya en el neonato, después de nacido, en las áreas donde se reciben, posteriormente que se van a su casa con madres que han tenido COVID o que tienen COVID, fueron desembarazadas teniendo el COVID, pues sí puede haber infección. Por eso se orienta mucho con seguir las mismas medidas de cuidado en la casa. A veces se orienta con respecto a la lactancia, que las madres se ordeñen y se lo ordeñen el biberón al bebé para tener aún menos contacto por el tema de la higiene. Con respecto a daños teratogénicos que pueda causar el COVID-19 en las pacientes, hasta el momento tampoco no hay estudios que reflejen que madres que han sido contagiadas en el primer trimestre del embarazo, los niños hayan nacido con alguna normalidad. Ahora, si bien hay reportes que hablan de que las pacientes que han tenido COVID, que se han infectado de partir de las 24 semanas en adelante, pues sí presenta mayor riesgo de parto prematuro, de ruptura prematuras de membrana y también como de sufrimiento fetal, así también cuando se embaraza, cuando se contagian con el embarazo pequeño, más frecuencia de abortos espontáneos. Bueno, Ana, eso sí es verdad. Aún muchas veces uno llevando todas las medidas puede infectarse fácilmente. No porque uno esté de descuidado, porque yo por testimonio propio te puedo decir que llevé humanamente posible todos los mecanismos de bioseguridad. Cuando comenzó la pandemia, yo no me monté, traté de montarme muy poco en vehículos públicos para ir al trabajo, pues yo tenía que ir al trabajo. Allá comenzaron a suministrar el transporte, comencé a usar el transporte. Cuando se abrió, cuando reabrieron el metro, yo no hacía la fila, yo buscaba la preferencia porque le daban preferencia a la salud para no hacer la fila. Y yo me ponía, entraba, subía a mi tren y subía con todas las medidas, con careta, con la mascarilla, con guantes de tela. Cuando no tenía los guantes de tela me cruzaba de los brazos para no agarrarme de ningún área de metal. No permitía que nadie se me pegara y cuando alguien estaba muy cerca de mí yo daba como que me ponía en una posición como de espalda. Allí en el trabajo usaba mis dos mascarillas, la N95 y la mascarilla quirúrgica. La quirúrgica primero y después la N95 arriba, que eso es lo que yo mayormente hacía. Mi compañera decía, no, que eso es lo que nos va a asfixiar. A mí no me importaba, yo me ponía mis dos mascarillas, mis guantes. Cuando comencé a trabajar con pacientes para tomar pruebas de COVID, oye, yo fui lo más cuidadosa humanamente posible. Desinfectaba el área, desde que el paciente entraba, yo le desinfectaba las manos al paciente. Desinfectaba el área, cuando ese paciente se paraba de esa silla, yo desinfectaba esa silla yo misma. Cambiaba los guantes, es decir, arriba de mis guantes, es decir, yo me ponía unas manos significan que primero me ponía unos guantes y eso iban a ser como mis manos y arriba de esos guantes yo me ponía otros guantes. Por cada paciente, cuando yo tomaba la muestra, yo me cambiaba los guantes arriba del paciente, ahí al lado del paciente para manipular la muestra. Y volvía y me cambiaba los guantes cuando terminaba con ese paciente. Limpiaba, o si no limpiaba el área después con esos mismos guantes, pero me lo volvía y me lo cambiaba antes de volver a trabajar con otro paciente. Es decir que, ¿qué momento? No sé decirte qué momento. Y incluso hasta los compañeros se quedan diciendo, pero ¿en qué fallaste? Porque te ven como que tú has fallado. Te digo que esto te trabaja en muchas áreas emocionalmente, porque compañeros que se te quedan pensativos y que como en que tú fallaste, que hiciste mal. Pero esto es algo que uno no sabe. Muchas veces no es por descuido. Hay personas que andan desafiándolo y quizá ni se le pega. O a otros se le pega por estar desafiándolo y lamentablemente se lo buscaron, pero otras personas nos cuidamos y nos contagiamos.
Esa es la verdad, esa es la realidad. Pero encima de esto, Dios es bueno, misericordioso y tiene el control de todo. Bueno, yo te voy a ir explicando trocitos y tú más o menos tú haces la presentación y todo. Eh, Tú sabes mi nombre y tú sabes que yo soy cristiana de hace muchos años y que, bueno, que nada, yo actualmente estoy trabajando pues en un hospital de revalidación para pacientes, dígase pacientes que se recuperan después de una fractura de fémur, que tienen que hacer rehabilitación para volver a caminar, o pacientes que hacen un accidente cerebrovascular y que tienen que hacer recuperación con terapia de rehabilitación para las actividades de la vida diaria y todo eso. Este hospital se dedica para recuperar pacientes geriátricos y pacientes jóvenes. Entonces, yo estoy en la unidad de pacientes jóvenes. Yo soy médico de familia, trabajé 12 años en España y aquí pues es mi primer año en Bruselas. Mi experiencia como médico en esto ha sido un procedimiento que ha sido muy incierto, porque día a día iban saliendo nuevas cosas, ¿no? Era como uno ir trabajando día sobre día y claro, tú no estabas nada seguro de lo que hacías, porque no sabías que lo que estabas haciendo eran los pasos correctos, o sea, no había un protocolo fijo. Cada día el protocolo cambiaba. Ahora nosotros, por ley, es obligatorio usar la mascarilla dentro del hospital, en el pasillo y para visitar todos los pacientes. Pero al principio, cuando comenzó el aislamiento y todo esto, fue imposible. Y uno se decía, bueno, pero si la pregunta era si en Corea lo usan, y si en los países asiáticos la usan, ¿por qué aquí en Europa no la utilizamos? Bueno, y eso era todos los días una disyuntiva con los trabajadores y con uno. Entonces, uno mismo le preguntaba al jefe superior, ¿no? Y entonces, ¿podemos usar mascarilla? Te decía, no, eso no tiene ninguna prueba científica. Uno puede, porque se transmite, porque es simple, porque es una simple gripe. Se dijo mucho eso. En mi experiencia como médico, entonces, decir que estaba recién comenzando mi trabajo en este hospital, en un país nuevo, un idioma nuevo, y claro, para mí era como una catástrofe. Pero claro, uno siempre pidiéndole al Señor y tal. Y la experiencia que me he llevado de esto es que ha sido una incertidumbre y que en esta parte del mundo, pues todas las previsiones que se tomaron post. Y claro, ya cuando se vino a tomar medidas, ya estaba todo el mundo infectado. Es decir, aquí en Bruselas, el número de pacientes muertos, esto es un país relativamente pequeño, 10 millones de habitantes, y hemos tenido 10.000 muertos, no de infectados, sino de muertes, y eso es como el 20% de la población, y es mucho, es brutal. Es como si fuera en España. Lo que pasa es que aquí, a diferencia de España, el sistema no se colapsó, a diferencia del sistema en cuanto al sistema de salud. Es un sistema privado que aquí funciona. Todo el mundo tiene que tener una mutua y pagar esa mutua, y dependiendo de lo que tú pagues, pues tienes un servicio de salud o no. La prueba de COVID, pues había que pagar 50 euros, que por tu mutua te lo cubrían y ya está. Es un sistema privado, pero claro, la experiencia de España le llevó a ello, a tener un sistema, un protocolo de actuación al paciente. Entonces, los sistemas de unidades, de camas, de cuidado intensivo, pues estaban reservadas para los pacientes. Aquí no se colapsó el sistema, entre comillas, sino que siempre pues estaban las camas, ¿no? Y el gobierno obligaba a los hospitales a tener cama disponible. De todas formas, los pacientes se contagiaron. O sea, mi planta, todos los pacientes, hubo un momento que estaba todo el mundo contagiado, todos. Esos pacientes, pues el protocolo era aislarlos, se abrió una unidad de COVID y se llevaban allí. Pero en cuanto al número de fallecimientos, nosotros tuvimos de todo el hospital, es un hospital que tiene 8 plantas, y de todo el hospital nosotros tuvimos por COVID 2 defunciones. Entonces no fue mucho, sino en la población
Yo no sé qué, yo creo que ni un 1% de fallecimiento. Sí que hubieron algunos que fueron trasladados. Si el paciente estaba estable, no se trasladaba, y si el paciente toleraba y estaba bien, no tenía necesidad de oxígeno ni de ser ventilado, pues se dejaba allí. ¿Qué más? Y lo que decía antes, mi experiencia como médico es la incertidumbre de que tú no sabías qué hacer. El protocolo cambiaba cada día decían una cosa, y que las medidas, pues ahora es obligatorio usar la mascarilla si no te ponen una multa. Y donde quiera que llegas, pues, pero esa medida ya se tomó post pasada la cuarentena y pasado todo. Entonces, como tú dices, bueno, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, las autoridades de salud también se jugaron con el tema de que era una gripe simple y no lo fue. Entonces, mi experiencia personal es la incertidumbre y que las medidas de higiénico para evitar el contagio no se tomaron a tiempo. Por lo tanto, ahora está obligatorio pues usar la mascarilla. Antes no, antes tú se lo pedías y las autoridades decían que no era necesario. Aquí el Ministerio de Salud hablaba prácticamente todos los días. Las escuelas fueron cerradas. Bueno, el caso es que las medidas de prevención se tomaron a la pos. Y claro, Singapur pues no fue lo que hizo, sino que se hizo un control y claro, las estadísticas no son las mismas. En Corea igual y los países asiáticos aledaño al foco del virus. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué aquí no toman esas medidas? Inclusive yo me acuerdo cuando surgió el brote en Italia y no estaban cerradas las fronteras y no se hizo nada para cerrar la frontera, seguían los vuelos y nada. Entonces, claro, ha sido una experiencia, tú dices, ¿cómo te digo? Es como, bueno, vamos a probar a ver cómo es difícil. Yo en el tiempo de la cuarentena con mucho temor, llegaba a casa, me quitaba los zapatos fuera, yo me informaba de lo que yo podía escuchar de que pasaba en España también. Y dormía varias noches que dormía sola, no Marco, a mi marido no duerma conmigo, ¿sabes? Para evitar eso, entre nosotros. Pero al final todos nos contagiamos. Yo no tuve síntomas, claro, porque a mí se me ligó con, bueno, ya eso es aparte, pero mi experiencia es la incertidumbre de que no sabíamos qué iba a pasar. Y aún no sabemos qué va a pasar, porque ahí viene el otoño y viene el invierno. Pero bueno, ya por lo menos tenemos claro, conocemos el virus y conocemos la vía de transmisión, que es lo importante. Bueno, esta enfermedad realmente del COVID-19 afecta a nuestro país casi en todas las áreas. Se estima que 195 millones de personas perderán sus empleos, amenazando con convertirse en una crisis mayor a la de la Segunda Guerra Mundial que terminó en el 1945. El cierre de aeropuertos, ciudades, fábricas, comercio. Realmente esto afecta a todo lo que es nuestra economía y nuestro desarrollo, exceptuando, claro está, lo que están en el área de medicina, productos de higiene y fabricaciones de equipo utilizado en el área de la salud. En lo que se ve algunos empleos temporales son, por ejemplo, en los servicios a domicilio que se han incrementado. Estos generan algunos empleos temporales en la misma área de salud, realmente generando algunos empleos, pero realmente en Latinoamérica el inconveniente es que somos muy vulnerables a lo que son los empleos informales. Tenemos millones de personas que trabajan en las calles de manera informal, obligándolo a salir día a día, por lo que realmente sabemos que estas familias serán afectadas directamente en todas las medidas que se toman, porque están obligados a salir a la calle para poder buscar y producir algo de sustento para su familia, y cuyos ingresos se ven disminuidos día a día, ya que realmente la recesión se ha empezado a sentir en muchos países. La pérdida de empleo es una realidad. Personas que tienen casas hipotecadas, vehículos hipotecados y que ahora están en sus casas sin empleo, sin ingreso. Realmente esto es algo que tenemos que pensar,
que tenemos que ponernos en la mano de Dios y buscar ideas, estrategias de qué vamos a producir para poder sustentando nuestra familia. La iglesia tiene un duro trabajo, ahora que en parte hemos sido limitados y que muchas personas han endurecido sus corazones culpando a Dios por todo lo que sucede. Otras, por el contrario, estarán dispuestas a recibir la palabra de Dios con gozo. Recuerdo que en los tiempos en que yo me convertí, cuando venían estos virus, estos brotes, estas enfermedades, la iglesia comenzaba a tomar ayuno y oración. Nuestro pastor Manolo Bardé, padre de Isabel Valdés, la que canta la canción No me tocará. Recuerdo que él ungía a todos los hermanos de la iglesia y al tocarnos nos decía, plaga no tocará tu morada. Nunca olvido en los años 90 un brote que hubo de conjuntivitis, acompañado por alta fiebre, fuertes dolores de cabeza y todos mis vecinos fueron contagiados. Yo recuerdo que mi madre y yo salimos a orar por ellos y a visitarlos. Al llegar a la casa nos encontramos en la puerta a nuestro pastor. Y recuerdo que él nos dijo a las personas que visiten, díganle que se laven las manos constantemente, que no salgan de sus casas para no seguir contagiando a más personas, hasta que este brote, hasta que esta enfermedad se vaya. Y recuerdo que yo me reí, dije, eso no es cierto, eso no se pega, si así fuera mami y yo estaríamos contagiadas. Él me miró muy serio y me dijo, Ana, oramos, plaga no tocará tu morada. Y cuando él me pronunció esta palabra, fue la primera vez que yo sentí en mi corazón lo que era estar debajo de la cobertura de Dios. Oye, no es emoción, es algo que se siente cuando viene de parte de Él. Recuerdo que este año, cuando comenzamos a cantar esta canción de que plaga no tocará nuestra morada, de que la sangre de Cristo está sobre nosotros, recuerdo que mucha gente decía, Ana, ¿y cómo se sentirán las personas que escuchan esta canción y que han perdido sus familiares? Los pastores, los siervos de Dios, que han muerto bajo la misma promesa que tú estás cantando. Y realmente es para reflexionar. Ahora, de lo que yo estoy segura es que esta pandemia no tomó por sorpresa a Dios. Él sabía que estos siervos pasarían por este duro proceso antes de dejar esta tierra y seguir viviendo ante su presencia. Lo que nos duele es que no nos pudimos despedir de ellos. ¿Lo lloraremos? Sí. ¿Lo vamos a extrañar? Sí. Y nos dolerá cada vez que imaginamos su sufrimiento aislados y solos. Ahora, le servimos a un Dios vivo y de poder. Y podemos estar seguros, confiados, en que al Dios que le servimos no lo desamparó un solo segundo. Y que Él estuvo ahí a su lado hasta el último aliento, hasta el último suspiro. Su pueblo seguirá creyendo que al Dios que le servimos puede librarnos. Y si nos tocara esta enfermedad y nos tocara partir de esta tierra, lo haremos sabiendo que hemos vencido.